Nadie imaginaba que detrás de la voz más dulce del bolero español se escondía una herida que jamás llegó a cerrar. Una noche de invierno, mientras el público lo aclamaba como a un rey Moncho, sintió que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Dicen que hubo una conversación a puerta cerrada, un comentario prohibido y una amenaza que lo persiguió durante años. Otros aseguran que fue una traición mucho más íntima, un episodio que cambió para siempre la forma en que veía la fama, el amor y su propio lugar en la música. Lo cierto es que aquel instante lo marcó como una cicatriz invisible. ¿Cómo un artista capaz de convertir el bolero en un idioma universal pudo terminar atrapado por un conflicto que nadie se atrevió a mencionar en público? ¿Qué secretos guardaba un hombre cuya voz hacía temblar a España y América Latina por igual? Mientras los focos iluminaban su figura elegante, Moncho sabía que estaba cantando contra el tiempo. Cada aplauso era un recordatorio de lo que podía perder. Cada mirada del público era una pregunta sin respuesta, y en el silencio que siguió a su última nota, él comprendió que ya no había marcha atrás. Hoy por fin conocerás la verdad completa. La historia del gitano del bolero que conquistó el mundo con suavidad, pero que luchó en privado contra una sombra que casi lo destruye. Una verdad que durante décadas permaneció en susurros, miradas evitadas y páginas nunca escritas. Para entender la grandeza y la fragilidad de Moncho, hay que regresar a los años de su infancia, cuando todavía no era el gitano del bolero, sino un niño de origen humilde que crecía entre las calles de Barcelona. Su nombre completo, Ramón Calabuig Batista, resonaba en el barrio como el de un muchacho inquieto, curioso y poseedor de un oído privilegiado. Su familia era de etnia gitana y vivía en un mundo donde la música no era un adorno, sino un refugio. En cada reunión familiar aparecía una guitarra, una voz quebrada, una historia que se cantaba para no olvidar el dolor ni la esperanza. Aquellos sonidos tempranos fueron moldeando al niño sin que nadie lo advirtiera. La España en la que nació Moncho estaba marcada por el peso de la posguerra y por un sistema social rígido donde la marginación era frecuente para quienes como él pertenecían a comunidades históricamente discriminadas. Pero en su casa nunca se habló de límites. La música abría puertas invisibles y construía un universo propio donde la libertad era posible. El pequeño Ramón pasaba horas escuchando boleros en la radio. Aquellas voces profundas de Antonio Machín o Lucho Gatica parecían venir de otro planeta y lo hipnotizaban con una fuerza irresistible. Sin saberlo estaba dibujando la ruta de su vida futura. Su adolescencia fue un tiempo de descubrimientos y cambios bruscos. La Barcelona de mediados del siglo XX era una ciudad que comenzaba a respirar modernidad, aunque todavía bajo vigilancia estrecha. En las calles de Gracia y el Raval se mezclaban acentos de todo el mundo y las noches estaban llenas de pequeños locales donde la música latina empezaba a ganar espacio. Moncho frecuentaba esos bares y absorbía cada gesto de los cantantes que admiraba. Aprendió a proyectar la voz con suavidad, a sostener una nota, hasta que el silencio se volviera parte del bolero. Era tímido, pero frente a un micrófono se transformaba por completo. Un detalle poco conocido de su juventud marcaría profundamente su trayectoria. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Moncho no aspiraba a ser una estrella de la canción popular. Él quería, ante todo, contar historias de amor desde la vulnerabilidad. Para un joven gitano de su época era una postura inusual. El bolero era visto como un género elegante e íntimo y a menudo reservado a voces de origen latinoamericano. Que un muchacho español y además gitano quisiera dedicarse a él despertó sorpresa e incluso resistencia. Algunos le decían que jamás sería aceptado en un estilo que no le pertenecía. Moncho respondía con silencio porque sabía que la música no pertenece a nadie, solo a quienes son capaces de sentirla. Hubo un segundo episodio determinante en sus años formativos. Durante una actuación modesta en un local pequeño, un músico veterano se le acercó después de escucharlo. Le dijo que su voz
tenía algo que no podía enseñarse, una mezcla de melancolía y ternura que hacía que cada palabra pareciera confesión. Moncho recordaría esas palabras toda su vida, porque por primera vez alguien confirmaba lo que él intuía desde niño, que su destino estaba en el escenario no como imitador, sino como narrador de emociones profundas. A lo largo de estos años, también se enfrentó a la dura realidad de su condición social. No era simple abrirse camino en una industria que todavía guardaba prejuicios, y menos en un ambiente donde la figura del artista gitano estaba encasillada en estereotipos. Pero Moncho no quería romper moldes con violencia. Lo haría con paciencia, disciplina y una voz capaz de atravesar cualquier barrera cultural. Su identidad sería siempre un pilar esencial de su música, aunque él prefería que se recordara por la sinceridad con la que interpretaba cada bolero. Cuando cumplió 20 años, ya había desarrollado un estilo propio. Su voz no era la de un crooner perfecto. Era cálida, algo ronca, con un matiz vulnerable que hacía que cada frase pareciera un susurro dirigido a una sola persona. Esa particularidad lo convertiría con el tiempo en un artista irrepetible. Estos primeros años de vida dibujaron el mapa emocional de Moncho. Un barrio que lo formó, una familia que lo sostuvo una época difícil, que lo obligó a trabajar más que otros, y una pasión que creció hasta volverse un destino inevitable. Todo estaba listo para el ascenso que lo llevaría al reconocimiento internacional y al mismo tiempo lo acercaría a la sombra que marcaría su historia. El ascenso de Moncho comenzó casi sin que él lo buscara. A mediados de los años 60, los pequeños locales de Barcelona ya no podían contener la fuerza silenciosa de su voz. Cada noche llegaban más personas atraídas por ese joven gitano que cantaba boleros como si fuera un mensajero de otro continente. La escena musical española estaba dominada por ritmos pop, copla y baladas europeas, pero en medio de ese panorama, Moncho aparecía como una anomalía hermosa. Su estilo no imitaba a nadie. Tenía la elegancia del bolero clásico y al mismo tiempo una verdad emocional que solo podía nacer de su propia historia. Su oportunidad decisiva llegó cuando un productor discográfico asistió a una de sus actuaciones en Barcelona. Quedó impresionado por la forma en que Moncho controlaba el tiempo, cómo convertía una simple pausa en un momento donde el público dejaba de respirar. Pocas semanas después le ofrecieron grabar su primer sencillo. El estudio parecía un templo donde cada nota debía ser perfecta. Moncho se sentó frente al micrófono y cuando comenzó a cantar, algo cambió en la sala. Los técnicos se miraron entre sí porque aquella voz no solo interpretaba, sino que confesaba. Fue el inicio de una etapa que lo llevaría a convertirse en uno de los intérpretes más influyentes del bolero en España. Con el lanzamiento de sus primeros discos, su popularidad se extendió rápidamente. Moncho no solo triunfaba por la originalidad de su voz, sino también por la delicadeza con la que trataba el repertorio latinoamericano. Respetaba cada canción como si fuera una pieza sagrada. Eso le ganó el cariño de compositores, músicos y público de ambos lados del Atlántico. Durante los años 70, se consolidó como figura imprescindible en programas de televisión donde su presencia aportaba un aire de sofisticación. Cada actuación era un acontecimiento. Las cámaras parecían acercarse a él con una reverencia especial, porque sabían que cada bolero que interpretaba se transformaba en una historia íntima. Este periodo de éxito también estuvo marcado por giras que lo llevaron a recorrer España y varios países latinoamericanos. En cada escenario encontraba un público dispuesto a entregarse. Muchos no podían creer que un artista español interpretara boleros con tanta autenticidad. Moncho respondía con humildad, porque sabía que la emoción no tiene fronteras. Su fama aumentó hasta el punto de ser reconocido como uno de los mayores exponentes del género en el mundo hispano. Mientras otros artistas luchaban por mantenerse vigentes, él parecía elevarse con naturalidad. Sin embargo, el ascenso no solo trajo reconocimiento, también abrió puertas a un nivel de exposición que empezaría a presionarlo de formas que nunca había imaginado.
Los medios querían saber más sobre su vida privada, sobre sus relaciones, sobre su identidad como artista gitano en un género donde la mayoría de ídolos provenían de Latinoamérica. Algunas entrevistas insinuaban que su éxito no era bien recibido por todos. Había quienes consideraban que un intérprete español no debía ocupar un lugar tan privilegiado dentro del bolero. Moncho escuchaba esas críticas con serenidad, aunque empezaban a dibujar una tensión que se haría más evidente con el paso del tiempo. Su consagración definitiva llegó cuando publicó obras que muchos consideran joyas del bolero interpretado en España. Aquellos discos mostraban un dominio absoluto del género y un estilo que ya era inconfundible. Moncho se convirtió en referencia. Su nombre aparecía junto al de los grandes maestros y, sin embargo, él seguía manteniendo la misma discreción de sus inicios. Pero alrededor suyo, el ambiente se volvía más complejo. La industria era un territorio donde el éxito podía volverse arma de doble filo. Y a medida que su estrella brillaba con más intensidad, comenzaban a surgir tensiones que él nunca había deseado provocar. Lo que parecía un camino de gloria imparable estaba construyendo, sin que él lo sospechara, el escenario perfecto para el conflicto que marcaría su vida. Una sombra comenzó a acompañarlo en silencio. Todavía no la veía con claridad, pero pronto comprendería que aquel ascenso había despertado fuerzas que no podía controlar. Porque lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El conflicto que perseguiría a Moncho durante décadas comenzó de forma casi imperceptible. Al principio eran simples comentarios en reuniones privadas, rumores que parecían no tener importancia. Pero con el paso del tiempo, aquellos susurros se transformaron en un debate abierto dentro del mundo del bolero. Algunos músicos latinoamericanos influyentes empezaron a cuestionar públicamente si un artista español y además gitano debía ocupar un espacio tan destacado en un género que consideraban patrimonio cultural de América Latina. Aunque Moncho siempre se mostró respetuoso con esa tradición, el clima comenzó a enrarecerse. En ciertos círculos se hablaba de una apropiación indebida, mientras que otros, incluso dentro de España, insinuaban que su éxito podía estar opacando a figuras contemporáneas que aspiraban al mismo reconocimiento. El episodio que desató la tormenta ocurrió durante una entrevista televisiva en la que un periodista, buscando provocar, le preguntó si él se consideraba la voz más importante del bolero en España. Moncho respondió con sinceridad y humildad, pero una frase aislada fue interpretada fuera de contexto. Dijeron que había insinuado que algunos ídolos latinoamericanos estaban estancados en una visión antigua del género. Aquella afirmación nunca salió de su boca como crítica, pero la polémica estaba servida. Varios medios reprodujeron titulares sensacionalistas y en pocos días la prensa latinoamericana comenzó a cuestionarlo con dureza. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe cuando su carrera dependía precisamente de ese puente emocional con el público al otro lado del Atlántico? A esta tensión internacional se sumó una segunda crisis que afectó el corazón de su carrera. Un sello discográfico con el que mantenía negociaciones avanzadas decidió retirar una oferta que parecía segura. Según trascendió algunos directivos, temían que la polémica dañara la imagen de la compañía. Fue un golpe devastador, porque Moncho llevaba meses preparando un proyecto ambicioso que prometía marcar un antes y un después en su trayectoria. De un día para otro se encontró con un vacío que no entendía. La industria que lo había aplaudido durante años comenzaba ahora a darle la espalda. Un silencio incómodo se instaló a su alrededor. El escándalo se amplificó cuando un productor latinoamericano muy respetado en el ámbito del bolero clásico declaró que el género estaba perdiendo su esencia por culpa de artistas que, según él, no venían de donde debían venir. Aunque nunca mencionó a Moncho por su nombre, la alusión era evidente. La controversia se convirtió en un debate global entre defensores de la pureza del bolero y quienes abogaban por su evolución natural. Moncho, atrapado en el centro de esta discusión, sintió una presión que jamás había experimentado. Él nunca había querido apropiarse de nada, solo quería cantar.
pero el mundo parecía decidido a convertirlo en símbolo de algo que él no había elegido representar. El conflicto no terminó ahí. Un tercer episodio afectó profundamente su espíritu. Durante una gira, una serie de fallos técnicos creó la falsa impresión de que Moncho estaba perdiendo la voz. Algunos críticos aprovecharon para escribir artículos que insinuaban una decadencia artística. Aquello lo hirió de una forma que pocos imaginan. Su voz había sido su refugio desde niño. Que ahora se dudara de ella lo desestabilizó por completo. Empezó a cuestionarse, a preguntarse si la presión, la polémica y el cansancio no estarían comenzando a hacer mella en su forma de interpretar. La inseguridad creció silenciosamente como un enemigo íntimo. Con todos estos frentes abiertos, la vida personal de Moncho también comenzó a resentirse. La fama que durante años le había dado alegría, ahora parecía una trampa. Sus días estaban marcados por entrevistas que buscaban reavivar la polémica y por noches en las que el silencio del hotel le recordaba lo frágil que podía ser la relación entre un artista y su público. En algunos periodos incluso se alejó temporalmente de los escenarios porque sentía que ya no podía ofrecer su verdad con la claridad de antes. Quería proteger lo que más amaba, pero cada retiro alimentaba nuevas especulaciones sobre su estado emocional y profesional. La presión alcanzó su punto máximo cuando ciertos sectores de la prensa española, lejos de defenderlo, comenzaron a sugerir que quizá el fenómeno Moncho había sido una moda pasajera. Estos comentarios, más que herir su orgullo, lo hicieron reflexionar sobre el daño que podía causar la notoriedad mediática cuando se volvía impredecible. El gitano del bolero estaba acostumbrado a la intensidad de las emociones en cada canción, pero no a la violencia del escrutinio público. Empezó a sentir que lo estaban juzgando por su origen antes que por su arte. El momento más doloroso de esta etapa llegó cuando uno de sus proyectos discográficos más queridos fue rechazado por varias compañías. Argumentaban que el clima internacional no favorecía su lanzamiento. Aquello lo sumió en una crisis profunda, porque significaba que su carrera estaba siendo condicionada por polémicas que él no había provocado. Se retiró unos meses para reflexionar, pero esa pausa alimentó rumores sobre una posible retirada definitiva. El público que durante años lo había adorado se dividió entre quienes pedían su regreso y quienes creían que su tiempo ya había pasado. Moncho vivió esta tormenta como una batalla silenciosa. El dolor no se veía desde fuera, porque sobre el escenario seguía ofreciendo interpretaciones llenas de sensibilidad. Sin embargo, cuando bajaban las luces se encontraba solo frente a la pregunta que más lo atormentaba. ¿Valía la pena seguir luchando cuando su mayor pasión se había convertido en fuente de angustia? Nunca había sentido un conflicto tan profundo entre el amor por el bolero y el peso de las circunstancias que lo rodeaban. Aquella crisis no destruyó su legado, pero lo marcó para siempre. Y fue precisamente desde esa herida que comenzaría la siguiente etapa de su vida, una etapa en la que tendría que reconstruirse emocionalmente y encontrar una nueva forma de existir dentro del mundo que él mismo había ayudado a engrandecer. La caída de Moncho no fue repentina. Fue un descenso lento, casi imperceptible, que comenzó cuando la polémica internacional lo dejó emocionalmente exhausto. Después de años de giras, entrevistas tensas y rumores que parecían no terminar nunca, su cuerpo y su espíritu comenzaron a resentirse. Por primera vez en su vida, dudó de su lugar en el escenario. Sintió que la música que antes le daba vida se estaba convirtiendo en un espejo, donde solo veía cansancio. Esa sensación lo llevó a tomar una decisión que sorprendió a muchos. Se retiró un tiempo para recuperar fuerzas y reflexionar sobre el rumbo de su carrera. Durante ese retiro, descubrió algo que no siempre es fácil admitir. Había perdido la confianza en sí mismo. La presión externa había calado tan hondo que comenzaba a cuestionar incluso su manera de interpretar. Algunas noches pensaba que el público ya no lo vería con la misma mirada. Otras veces creía que quizás lo mejor sería desaparecer sin hacer ruido. Fue un periodo de silencio voluntario en el que apenas aparecía en público.
Este alejamiento, lejos de calmar la situación, alimentó nuevas especulaciones sobre su estado emocional y profesional. Pero en ese silencio también encontró algo valioso. Descubrió que a pesar de las dudas seguía necesitando el bolero para respirar. Volvía a cantar a solas y se sorprendía al sentir la misma emoción que lo había acompañado desde la infancia. En esa intimidad, comprendió que su voz no le pertenecía al escándalo ni a la polémica. Le pertenecía a él, a sus recuerdos, a su identidad, a todo lo que había construido desde niño. Lentamente comenzó a recuperar la seguridad y entendió que si volvía a los escenarios, debía hacerlo desde un lugar más libre y auténtico. El regreso no fue inmediato. Primero empezó a trabajar en proyectos pequeños lejos de los grandes focos. Se reunió con músicos de confianza y recuperó colaboraciones que le recordaban la esencia del bolero sin presión ni expectativas desmedidas. En esos encuentros íntimos renació su pasión. Moncho volvió a interpretar con una sensibilidad todavía más profunda, marcada por las cicatrices que el tiempo había dejado en él. Su voz conservaba aquella calidez inconfundible, pero ahora llevaba también un matiz de madurez que solo quienes han atravesado una crisis pueden expresar. Cuando finalmente decidió regresar de forma pública, el recibimiento fue inesperadamente cálido. Muchos de sus seguidores habían esperado ese momento durante años. No querían un ídolo perfecto. Querían al hombre que había sabido convertir su vulnerabilidad en arte. En varios conciertos quedó claro que la conexión emocional seguía intacta. La gente lo escuchaba con un respeto renovado, como si cada bolero fuera un testimonio de resistencia. Moncho, por su parte, descubrió que la caída no lo había destruido. Lo había hecho más consciente de su valor y de su lugar dentro del género. La reinvención de Moncho no consistió en cambiar su estilo, ni en modificar su identidad musical. Consistió en reconciliarse consigo mismo, en aceptar que la fama podía ser cruel, pero que la música seguía siendo un espacio de verdad. A partir de entonces, desarrolló proyectos más personales y dedicó tiempo a defender el bolero desde su propia perspectiva, demostrando que el género podía expandirse sin perder autenticidad. Su regreso marcó un renacer, que muchos consideraron un acto de valentía. La etapa más oscura de su vida no definió su destino. Fue el puente hacia una madurez artística donde cada interpretación llevaba consigo una historia de lucha, caída y reconstrucción. Y esa nueva profundidad sería la base del legado que dejaría en la memoria colectiva. Hablar del legado de Moncho es hablar de una herencia que trasciende el ámbito musical para convertirse en un símbolo cultural. Su figura encarna la capacidad de romper fronteras sin renunciar a la identidad propia. Cuando la historia recuerde a los grandes intérpretes del bolero, su nombre aparecerá junto a los de leyendas latinoamericanas, porque supo honrar el género con un respeto absoluto y a la vez lo enriqueció con una sensibilidad nacida en las calles de Barcelona. Moncho no imitaba, interpretaba desde la verdad más íntima. Esa honestidad lo convirtió en referencia para generaciones posteriores. Su legado comienza con algo fundamental. Abrió un camino que antes parecía imposible. En una época en la que muchos creían que el bolero debía mantenerse dentro de límites geográficos y culturales estrictos, Moncho demostró que la emoción no conoce fronteras, que una voz gitana podía transmitir la nostalgia caribeña, que un hombre nacido en España podía abrazar un género latinoamericano sin desvirtuarlo. Esta ruptura de prejuicios marcó un antes y un después en la relación entre España y el bolero. Gracias a él, otros intérpretes europeos se atrevieron a explorar un repertorio que antes les estaba implícitamente vedado. También dejó una huella profunda en los propios músicos gitanos. Hasta entonces la tradición musical de su comunidad era muy rica en flamenco y en canciones populares, pero el bolero no formaba parte de ese paisaje. Moncho introdujo un nuevo universo emocional para los artistas de origen gitano. Mostró que la identidad
no tenía por qué ser una cárcel estética, sino una fuerza expansiva capaz de dialogar con cualquier género. Muchos jóvenes músicos de su comunidad encontraron en él un referente que les recordaba que el arte verdadero nace de la autenticidad, no de las fronteras que otros imponen. Su influencia se extendió más allá de Europa. En América Latina, pese a los conflictos iniciales, terminó siendo respetado como intérprete singular. Su forma de decir cada palabra, de sostener cada pausa, recordaba la profundidad de los boleristas clásicos, pero añadía un acento propio que hacía que sus interpretaciones fueran inconfundibles. No pretendía competir con los grandes maestros del continente. Su propósito era dialogar con ellos. De ese diálogo nacieron versiones memorables que hoy siguen formando parte del repertorio sentimental de varias generaciones. En el ámbito discográfico, su figura es imprescindible. A lo largo de su carrera, dejó grabaciones que se consideran joyas interpretativas. Su manera de abordar el repertorio de autores como Lucho Gatica, Olga Guillot o Armando Manzanero es estudiada por cantantes que buscan aprender a cantar desde la vulnerabilidad. Moncho dominaba la técnica, pero su verdadero poder residía en la emoción. No interpretaba un bolero, lo vivía. Esa vivencia se convirtió en modelo para quienes hoy intentan recuperar la confesión íntima que define al género. Pero quizás la huella más profunda que dejó fue su relación con el público. Quienes asistieron a sus conciertos recuerdan un ambiente que no se parecía a ningún otro. La sala entera parecía transformarse en un espacio donde cada persona conectaba con su propia historia de amor o de desamor. Moncho tenía la capacidad de suspender el tiempo, de convertir un bolero en un momento de recogimiento colectivo. En un mundo que se movía cada vez más rápido, él ofrecía algo tan simple como extraordinario: un espacio donde sentir. Ese poder de conectar con la memoria emocional de la gente es lo que convirtió su figura en un mito. Además, su legado se expresa en la forma en que la crítica revisa hoy su trayectoria. Lejos de los prejuicios que marcaron algunos momentos de su vida, los estudios actuales reconocen la profundidad cultural de su aportación. Se le considera puente entre tradiciones distintas, explorador sensible de un género que encontró en él un nuevo matiz, ejemplo de resiliencia y honestidad artística. La crítica contemporánea coincide en que Moncho no solo interpretó boleros, les ofreció una voz distinta, capaz de dialogar con la realidad social de su tiempo y con la intimidad sentimental de cada oyente. El recuerdo de Moncho también se mantiene vivo en quienes lo conocieron personalmente. Músicos, productores y colegas destacan su humildad, su disciplina y su capacidad de llegar al corazón desde una aparente sencillez. No buscaba protagonismo, buscaba verdad. Esa búsqueda definió su estilo y lo convirtió en figura imprescindible dentro de la cultura musical española. A través de sus grabaciones, entrevistas y testimonios, se siente todavía la delicadeza con la que entendía el acto de cantar. Para él, un bolero era una plegaria íntima, un lugar donde se decía lo que no podía confesarse de otra manera. El legado de Moncho está hecho de voz, de emoción y de resistencia. Es la prueba de que un artista puede transformar un género sin apropiárselo, que la identidad puede ser puente y no muro, que las crisis no anulan el valor de una vida dedicada al arte. Su memoria permanece porque su música sigue hablando, sigue acompañando y sigue recordando que la sinceridad es la forma más alta de belleza. La historia de Moncho es la historia de un hombre que convirtió la vulnerabilidad en arte y el dolor en un puente hacia millones de corazones. Su vida estuvo marcada por ascensos luminosos, sombras inesperadas y una lucha silenciosa que nunca buscó protagonismo. Él no fue un artista que persiguiera la grandeza. Fue un hombre que encontró en la música un modo de respirar y que, sin proponérselo, terminó transformando para siempre la forma en que España entendía el bolero. Su voz sigue viva porque nació de un lugar donde la verdad no necesita adornos. Cada canción suya es un recordatorio de que el amor, incluso en su forma más frágil, puede convertirse en legado eterno. Hoy su memoria permanece como una llama que no se apaga.
En cada escucha su figura se vuelve más clara, más humana y más inmensa. Porque Moncho no fue una estrella fugaz. Fue un mito que dejó una huella profunda en la cultura sentimental de varias generaciones. Su nombre sigue resonando allí donde alguien se atreve a sentir. Si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, llena de emociones secretos y momentos decisivos, mira ahora el siguiente video que he dejado en el primer comentario. Cada leyenda tiene un capítulo oculto y tú estás a punto de descubrirlo.